Hola, hola, ¿qué tal amigos de Editorial Buscas? Bienvenidos una semana más a la sección de Mexicanos en Europa, donde vamos a repasar la actualidad de nuestros compatriotas en el viejo continente, aunque ya les adelanto que hoy es un lunes que es distinto a los demás porque es bastante triste. ¿Y por qué? Porque ahora mismo parece que estamos en medio de un éxodo de los mexicanos que se regresan desde Europa a la Liga MX. Tenemos dos casos en concreto, bastante opuestos, pero que ya platicaremos, Doug. Te saludo con gusto, siempre, como siempre me acompaña Douglas Sierra, para la gente que no lo conoce, pero siempre está aquí, entonces, ¿qué más da? Mi querido Doug, te saludo con gusto. Es cierto que es un lunes agridulce, ¿no? Porque tuvimos poca actividad para los mexicanos en Europa y además los dos regresos. Desde mi punto de vista, más agrio que dulce, mi Uh estimado -huh. Oscar, igual te saludo con mucho gusto. Lo más dulce radica en el homenaje que le hicieron a Andrés Guardado. Es tremendo y lo podremos Sí. tocar más adelante, pero a diferencia del último fin de semana, hubo muy poca actividad de mexicanos en Europa. Muy poca, de hecho, entre que también hay algunos lesionados, hay la sanción de Julián Araujo, por ejemplo, eso evidentemente nos quita bastante actividad, pero vamos ya a entrar en materia con lo que platicábamos hace unos momentos, que son los dos regresos que tenemos y vamos a comenzar por Gerardo Arteaga, quien deja el fútbol europeo a sus 25 años tan solo y luego de 3 temporadas y media en Bélgica con el Genk. Bueno, Doug, a mí en lo personal es un tema que me deja bastante frío porque creo que Arteaga todavía tenía bastante para dar en Europa. Es cierto que no era titular indiscutible con el Genk, sí era titular, pero no era un inamovible. Y bueno, disputó, por ejemplo, Europa League, jugó Conference League, o sea, tuvo participación en una liga que no es de un bajo nivel y daba esa sensación de que podía dar el salto, ¿no? Si tenía un poco más de paciencia, incluso en verano se habló de que el Lyon estuvo tocando a su puerta, entonces ¿a ti qué impresión te deja esto de Arteaga? Yo creo que el paso de Arteaga es mucho mejor de lo que se comenta, porque es un futbolista que se suele comentar ahora que está a punto de llegar a Rayados, que en realidad no la rompió, que le fue mal y que por eso está regresando. Y yo diría que fue un futbolista bastante regular. En Uh su -huh. primera campaña jugó 25 partidos, en la segunda campaña 32, en la tercera fue la cúspide porque alcanzó 38 y en esta última me parece que no rebasa los 15 partidos, entonces en la actualidad se podría decir que fue su temporada donde ha sido menos titular, pero me parece que también pasa por un tema de que se le agotó la paciencia porque él estuvo en un equipo que aglutinó muchísimo talento. Estoy hablando de que estuvo Paul Onuachu, que después se fue al Southampton, John Lucumi, un central que ahorita está en el Bologna, Christian Thorsebet, que Uh está en -huh. el Sassuolo, Jun Yaito, que juega en el Stade de Reims y que en este momento juega la Copa Asiática. Entonces, se podría decir que él fue el que más se tardó en dar el salto, pero en una entrevista también él mencionó que el tema mental era algo que le costaba muchísimo trabajo. Entonces, la decisión pudo haber pasado por ahí. Y sobre todo creo que otro golpe duro fue el no jugar ni un solo minuto en la Copa Mundial de Qatar 2022. Él en su día, bueno, hubo bastante polémica por un tuit que él puso que él sentía que no había estado ahí y se puede hacer esa relación, que bueno, si juego en Europa y tengo continuidad y no me alcanza para ser titular en la selección, bueno, ¿qué más tengo que hacer, no? Y si al final sentía que no daba ese salto, que se sentía, entre comillas, estancado, tal vez por eso pasa su decisión y como ya lo decías, tuvo algunas temporadas donde tuvo regularidad, sobre todo en la 21-22, ahora que revisaba los registros, es cuando más protagonismo tuvo, incluso llegó a marcar un par de goles, y de hecho sus técnicos, tuvo varios técnicos, por ejemplo, John van den Brom, el neerlandés, Bernd Stork, alemán, y Wouter Brank, este último belga, que es el actual técnico del Genk, y da la sensación de que todos confiaron en él. Tal vez no como indiscutible, como ya lo decía, pero siempre contemplado para jugar con el primer equipo. Entonces, ahí está lo de Arteaga, que va a regresar, según diversos reportes, y a falta Perdón por la de... interrupción, pero también hay que decir que ganó la Copa de Bélgica. Entonces, Exactamente. ni siquiera se fue con la vitrina vacía. Creo que Uh -huh. sería un error tremendo decir que Arteaga no hizo absolutamente nada en Europa, pero que quede claro que pasó más por una decisión que tomó el jugador que porque no lo estuviera haciendo bien en Europa. Aunque no deja de ser lamentable que
una de las exportaciones más recientes del fútbol mexicano, regrese, como ya lo mencionaste, a los 25 años. Sí, a los 25 años y va a regresar a un Rayados de Monterrey a falta de oficialización en este momento que grabamos, en donde va a tener esa competencia con Jesús Gallardo también, que es, bueno, son los dos laterales de selección. Entonces, ahí tenemos lo de Gerardo Arteaga, que estuvo en Santos, pasó por el Genk, 3 temporadas y media, como ya lo comentábamos, y va a volver a Rayados de Monterrey. Caso muy distinto, Doug, al de Andrés Guardado, que bueno, él puede hacer prácticamente lo que él quiera con la trayectoria que ya tuvo en Europa, en España, en Países Bajos, en Alemania, por supuesto. Es que Andrés Guardado va a regresar como una leyenda absoluta, sobre todo creo que su paso por el PSV Eindhoven, donde fue bicampeón de la Eredivisie con Philippe Cocu, es donde alcanzó su punto más alto, pero tú, si tuvieras que dar un balance general de Andrés Guardado en Europa, ¿qué dirías? El balance es de 10 porque diría que su carrera le dio hasta donde su talento también dio. O sea, él no estuvo en equipos de grandísima jerarquía, como tal vez pueden presumir otros mexicanos, pero sí considero que fue seguramente de todos los históricos que hemos tenido en Europa, el que más regularidad tuvo, Sí. porque se mantuvo casi 2 décadas en el fútbol europeo y en equipos que alcanzaron competición europea. Lo que hace en el Betis me parece maravilloso y también tuvo entrenadores de renombre. Quique Setién confió en él. En este momento, Manuel Pellegrini, que ha dirigido al Manchester City, al Real Madrid, confió mucho en él. Incluso le dio la banda de capitán. Entonces, hay que valorar la carrera que ha tenido Andrés Guardado y probablemente el homenaje que se le ha hecho en los últimos días está justo a la medida de lo que representó en sus respectivos equipos, porque no solo la rompe en el Betis, o bueno, no solo asume esa posición de liderazgo después de que ya había cumplido 30 años, que se podría decir que ya era la etapa final de su carrera desde entonces, sino que también lo hizo en el PSV Eindhoven y también en el Deportivo La Coruña dejó bastante buena impresión. Estamos hablando de 3 equipos europeos donde le tienen mucho cariño y eso es algo que no puede presumir cualquier mexicano. No, así como sus 16 años y medio en Europa, recordando que llegó, como ya decías, al Depor de La Coruña en 2007. Y fíjate, estamos en 2024 y recién jugaba en el Betis de Pellegrini como capitán, además, ya no como titular, evidentemente, por la competencia con Guido Rodríguez, con William Carballo, pero sí como un elemento clave, sobre todo en el vestidor, en el aspecto anímico. En el PSV Eindhoven, que creo que es donde quizá vale la pena detenernos un poco más, porque ahí es donde fue campeón un par de veces, donde jugó Champions incluso, y ahí jugó como mediocentro, jugó como interior por izquierda, incluso llegó a compartir ese medio campo con Gini Wijnaldum, campeón de Europa con el Liverpool en 2019. Y tú, Doug, si tuvieras que hablar de una versión de Andrés Guardado que más te ha gustado, la del Depor, la del Valencia, del Leverkusen, del Betis, PSV, ¿con cuál te quedarías? Yo me quedo con la del Betis porque sin duda me parece la versión que se ajusta mejor con las cualidades que siempre tuvo. De hecho, me parece muy curioso que al inicio de su carrera él fuera un futbolista de banda, porque en La Coruña era contemplado como lateral o carrilero por izquierda, en el Leverkusen también jugó ahí, en Valencia también, y realmente es en el PSV donde ya ajusta su posición y ya ocupa más esa demarcación de medio centro, de interior. En el Betis también ya se convierte en un futbolista de muchísima pausa y que daba mucho orden y que incluso diría que llegaba hasta organizar a sus equipos. Ya no, Sí. es verdad que quizá ya no tenía ese despliegue físico para tener llegada de cara al arco, de hecho no supera los 5 goles en el Betis, pero más allá de lo que hace en el vestidor y que diera fluidez a la posesión, que es algo que se suele valorar mucho, a los distintos equipos les aportaba esa pausa y no hay que omitir lo que aportaba a partir de trazo largo porque Guardado siempre tuvo una zurda sumamente privilegiada. Sí, un futbolista demasiado fino y además jugando en esquemas diferentes, ¿no? En 4-3-3 en el PSV, 4-2-3-1 ahora en el Betis. Un futbolista que, bueno, puede regresarse a México con toda la tranquilidad del mundo y va a jugar a los 37 años en el León, donde también seguro todavía tiene mucho que ofrecer. Ahí están los casos de Gerardo Arteaga y de Andrés Guardado, regresan al fútbol mexicano
Y ahora es momento de hablar de los mexicanos, del resumen de los mexicanos en Europa, que comentábamos que no hubo tanta actividad, porque como vemos en la bitácora, Edson está lesionado, un problema en la pantorrilla y no jugó contra el Sheffield. El Fulham no tuvo actividad, Julián Araujo sigue suspendido, César Montes lesionado, no jugó contra el Madrid. Y bueno, por ejemplo, todavía en Rusia no tenemos actividad. Antonio Portales, que tuvimos recientemente entrevista con él, está lesionado, no jugó Diego Pineda también con el Dundee. De todo lo que vemos en pantalla, Doug, algo en lo que te quieras detener. Sí, que le mandamos un saludo a nuestro amigo Antonio Portales, que recientemente Claro. dio una entrevista para la sección y que le deseamos una pronta recuperación. De momento no ha regresado. El tema que también destacaría y que sí estuvo por debajo de lo que apuntábamos es que César Montes no pudo jugar contra el Real Madrid, que fue un partido que estuvo lleno de polémica Sí. por una mano de Vinicius Junior, pero queda en la mente qué es lo que hubiera pasado con el mexicano, porque contra el Girona da un muy buen partido, no ha sido su mejor temporada, pero creo que hubiese sido bastante positivo tener al mexicano ahí, y también que el enfrentamiento de mexicanos en Italia, en el país de la bota, entre Johan Vázquez y Guillermo Ochoa, tuvo como ganador al Genoa. Johan se equivoca en el gol que le anotan al Genoa, porque me parece que deja un poco suelta su marca y eso permite al rematador vencer al arquero Josep Martínez. Pero, pues bueno, al final es algo que se valora en tiempos donde estamos enfrentando un proceso en el que están regresando mexicanos de Europa. Entonces, necesitamos este tipo de noticias desde mi punto de vista. Y también necesitamos, por ejemplo, noticias como las de Países Bajos, en donde también tuvimos actividad de los dos futbolistas mexicanos que están en territorio neerlandés. Santi Jiménez, que jugó todo el partido en que el Feyenoord venció al Vitesse, jugó los 90 minutos, no marcó, pero fue una actuación decente. Tuvo algún disparo desde afuera del área que pasó cerca, alguna conducción desde campo propio también bastante buena. Y por el otro lado, Irving Lozano, que entró de cambio, tuvo 24 minutos contra el Utrecht. Desde mi punto de vista, no dio un buen partido, también no estuvo acertado, se equivocó también en algunos pases, por ejemplo, a los duelos llegaba un poco blando. Es cierto que impacta un balón en el travesaño, pero para mí el Chucky no dio un buen partido, lo poco que jugó. Mucho ojo que está en severo riesgo de perder la titularidad más allá de su Sí, sí, lesión, sí. porque el PSV tiene extremos muy Muy buenos. bueno, sí. Está Bakayoko, que hace muy buen trabajo por derecha. Noah Lang, que está No, regresando Lang. de una lesión también, pero sabemos de su calidad y que en el Brujas hizo un muy buen trabajo, canterano del Ajax, por cierto, y que Jorge Bertesen también suplió muy bien la baja. Entonces, el exjugador del Pachuca no la tendrá para nada fácil si desea recuperar la confianza de Peter Bosz. Y el PSV, que por cierto perdió su paso perfecto, llevaba pleno de victorias en la Eredivisie y fue su primer empate en todo lo que va del torneo. Entonces, ahí está el resumen y dicho esto, Doug, a manera de previa para lo que viene la siguiente jornada, yo me voy a quedar con la Salernitana que recibe al Genoa de Daniele De Rossi, que ya se fue Mourinho, llegó Daniele De Rossi, ganaron el partido contra el Hellas Verona y ahora enfrentan a la Salernitana, donde Guillermo Ochoa ha sido titular en los últimos partidos. ¿Tú con qué te quedas, Doug? Sí, que no deja de ser un reto enorme porque va a enfrentar a atacantes de la categoría de Paulo Dybala, de Romelu Lukaku, pero yo me quedaría con el partido que vamos a tener este miércoles entre el Fulham y el Liverpool, que es la semifinal de vuelta de la Carabao Cup, y probablemente veamos a Raúl Jiménez tener minutos ahí. Entonces, orientar a la gente a que mantenga sus ojos pegados a la pantalla, porque en realidad el Liverpool gana por una ventaja de un gol. Entonces, Sí. no me parecería descabellado que el Fulham lo pueda remontar, porque aparte serán locales, serán en Craven Cottage. Sí, un campo muy difícil y que además tuvo que remontar el Liverpool en Anfield. El Fulham lo puso bastante complicado. Tenemos la previa de lo que viene el próximo fin de semana, a mitad de semana, tenemos bastante actividad. Ya lo saben, si quieren estar al pendiente de toda la actividad de los mexicanos en Europa, la bitácora, la previa que hace Doug en redes sociales, estén al pendientes de nuestras redes sociales, tanto de las personales como de Editorial Puskas. Like, suscríbanse y Doug,
por acá nos vemos el próximo lunes. Claro que sí, hermano. Nos vemos el próximo fin, esperando que sea mejor, obviamente. Mucho, mucho mejor. No puede ser peor, yo creo. No puede ser peor. Venga, pues acá nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye.